Muy bien, pues entonces bienvenidos a esta segunda unidad temática que vamos a desarrollar a partir de ahora y que tiene que ver con las clasificaciones y los formatos con que se redactan las cartas del apóstol Pablo. Como ustedes ya se las saben de memoria, ¿verdad? Estamos hablando de las cartas que van de Romanos hasta la carta a Filemón. Como veremos en su momento, ¿no? La carta a los hebreos durante mucho tiempo fue considerada como de autoría paulina, pero después se desechó la idea y no sabemos quién escribió la carta a los hebreos, por eso no entra dentro del cuerpo paulino. Por eso tenemos 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver esta clase. Las cartas, hermanos, como ustedes saben, nosotros ya ahora estamos muy alejados del sistema cartario, aunque muchos de nosotros todavía nacimos en el siglo pasado, donde gustaba escribir cartas. Hoy, aunque sigue funcionando el servicio postal en muchos países, pues evidentemente ya es obsoleto, diríamos, en cuestiones de eficacia. El mandar una carta por correo postal, no sabes cuánto tiempo va a tardar en llegar. Cuando hoy escribís un email, ¿verdad? Y en cuestión de microsegundos, pues ya la carta llegó a cualquier parte del mundo. Entonces, hoy las nuevas generaciones pues ya no están teniendo este modelo de cartas. Incluso hoy ya no mandamos cartas, mandamos WhatsApps, ¿no? En donde los WhatsApp ya no tienen una estructura. Se escribe como se quiere, con faltas de ortografía, este, con ideas que a veces uno tiene que preguntar, che, volveme a decirme qué me dijiste porque no te entendí nada. Entonces hoy como que está muy cerrado, está quedando muy antiguo el sistema cartario, ¿no? Recuerdo que todavía yo escribía muchas cartas cuando era niño, escribía cartas, este, y, y era lindo recibir la carta de alguien, ¿no? Cuando llegaba el cartero a casa, era lindo recibir noticias de alguien. Era emocionante. Hoy, como te dije, el WhatsApp ha sustituido, el correo electrónico ha sustituido y las redes sociales han sustituido. Entonces, son formas, ¿verdad?, que hoy actualmente tenemos para transmitir un mensaje. Ujú, son formas. Bueno, las formas que tuvo el apóstol Pablo fueron muy distintas a las nuestras ya hoy, ¿no? Muy distintas. Entonces, vamos a ver las clasificaciones y formatos de las cartas del Nuevo Testamento en cuanto a las 13 que le corresponden a Pablo. 7 cartas, hermanos, que se le llaman las cartas protopaulinas. Según los estudiosos y los eruditos, establecen que 7 cartas no son discutibles, es decir, no se discute la paternidad literaria de esas cartas. Tal vez para muchos de nosotros que siempre hemos escuchado que las 13 cartas son de autoría paulina, hoy los estudios bíblicos, las ciencias bíblicas, hermanos, han avanzado muchísimo y principalmente la crítica literaria, ¿verdad? Ha establecido que hay cartas que se le atribuyen a Pablo, pero que no corresponden en cuanto a la forma que él tenía para redactar. Y entonces han establecido dos bloques, las cartas protopaulinas, que ahorita les digo cuáles son, las que serían las cartas que sí o sí son de Pablo y todo el mundo las acepta, y las cartas deuteropaulinas, es decir, que Pablo no las escribió personalmente, pero que se inspiran bajo la figura paulina, que son de pensamiento paulino. Miren, ya vamos a llegar un poco a la discusión de este tema. Concédame en este momento de la clase aceptar esta división de cartas, ¿verdad? El hecho de que nosotros aceptemos, como decimos, o decimos, como dicen los abogados en la jerga de ellos, dicen suponiendo sin conceder, ¿no? Suponiendo sin conceder que existen estas cartas que son auténticas de Pablo y estas cartas que Pablo no las escribió, no quiere decir que no sean inspiradas. Ojo con eso, ¿eh?
No quiere decir que no sean palabra de Dios. Porque como hablamos de la inspiración no es derramada solamente para personas específicas. Por ejemplo, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos. ¿Quién la haya escrito? ¿Verdad? Pudo haber sido Bernabé, algunos dicen que fue Apolos, ¿no? ¿Quién la haya escrito? Lo que sabemos que quien la escribió fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, solo para efectos académicos estableceremos estos dos grupos, pero sabemos que las cartas son paulinas, o sea, son de Pablo, ¿verdad? Bien, entonces, hay 7 cartas paulinas, las protopaulinas, que fueron probablemente los primeros libros que se compusieron en el Nuevo Testamento, las primeras cartas que se redactan. Esto es explicable en parte porque los primeros cristianos pensaban que Cristo habría de retornar pronto, por lo que solo una literatura inmediata que trataba de problemas del momento era importante. Como vamos a ver, los temas que tratan estas 7 cartas protopaulinas son cartas que tienen que ver con la venida del Señor y tiene que ver con resolver las cosas ya. Hay que resolver esto en las iglesias, esto no hay que hacer, esto no hay que hacer, porque la venida del Señor es inminente. Entonces, los temas que se abordan en estas cartas, como son Romanos, Gálatas, las 2 de Corintios, Filemón, Primera de Tesalonicenses, son cartas que se le conocen como cartas protopaulinas, ¿verdad? Cartas protopaulinas. Y vamos a ver, insisto, que los temas que se abordan en ese momento son temas que Pablo está diciendo en términos generales, arreglemos esto antes de que Cristo venga y nos encuentre haciendo cualquier cosa. En el orden canónico aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre o por la historia aparecen después de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Porque es curiosa la forma en que se acomodaron los libros. ¿Por qué la carta de Pablo sigue después al libro de Hechos de los Apóstoles? Porque se entiende, ¿no es cierto?, que Hechos de los Apóstoles inicia hablando de los 12 apóstoles de Jesucristo, pero el libro termina hablando solo de uno, y es Pablo, ¿no? El libro de Hechos cierra con la vida de Pablo, es decir, casi la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles es de Pablo, es de un solo apóstol, no de todos, ¿no? Y entonces por eso es que después de que termine el libro de Hechos, que termine, insisto, con la figura de Pablo, pues se pone a Pablo, la figura de Pablo. Y por eso el primer libro que se escribe es Romanos, ¿ok? Las 13 epístolas o cartas que llevan el nombre de Pablo vienen las primeras y están divididas en 2 pequeñas colecciones. 9 dirigidas a comunidades de localidades geográficas, es decir, a ciudades, a lugares geográficamente determinados, como Roma, Corinto, Galacia, Efesio, Filipos, Colosas y Tesalónica, ¿verdad? Son a comunidades de iglesia o iglesias, ¿verdad?, que están determinadas en un aspecto geográfico. Y 4 están destinadas a personas en particular, ¿no? Llámese Timoteo, Tito, Filemón. Así que cada colección está dispuesta en orden descendente de extensión. Que ese es el criterio que se estableció, hermanos, para colocar las cartas de Pablo como se colocaron. Tal vez muchos de nosotros pensamos que la primera carta que Pablo escribe es la carta a los romanos, porque es la primera que está después del libro de Hechos de los Apóstoles. Y pensamos que la última que se escribió es la carta a Filemón. No. Se acomodaron así, hermanos, solamente por la extensión, lo grande que eran las cartas. Entonces empezamos de la carta más grande, ¿verdad? Y así vamos bajando gradualmente el tamaño de extensión de las cartas hasta llegar a la cartita más chiquitita, ¿no? Que en este caso es Filemón. Por eso están acomodadas así. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿no? Timoteo, Tito, Filemón. Están organizadas de manera descendiente en cuanto a la extensión de la carta, no por su importancia.
No es decir, no es más importante la carta a los romanos que la carta a Filemón, por ejemplo, ¿no? Tampoco es porque se haya escrito primero la carta a los romanos y por último la carta a Filemón, solo porque fue debido a la extensión de las cartas que se tenían. Bien, ¿cómo se clasifican estas cartas? Hay dos términos que nosotros podemos usar para referirnos a estos documentos, cartas o epístola, o epístolas. La epístola, cuando hablamos de la epístola a los colosenses, es un ejercicio literario y artístico que presenta generalmente una enseñanza moral a un público amplio y destinada a su publicación. La carta, contrariamente, era un medio no literario de comunicar información entre un remitente y un destinatario real, separados por una distancia física, ¿no? Los que todavía vivimos la época del sistema cartario, pues siempre escribíamos cartas a personas que estaban muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces había un remitente, quien escribía la carta, un destinatario a quien va a dirigir la carta, y que estaban separados por una distancia física considerable. La diferencia de la epístola es que la epístola ya tiene una enseñanza moral, ¿verdad? Tiene una enseñanza que va a abarcar a una generalidad muy amplia, ¿ok? Entonces, hay veces que Pablo usa la palabra carta, mensajes dirigidos a personas reales, y a veces usa el término epístola para enseñar una enseñanza, válgase la redundancia, mucho más generalizada. Bueno, esta es la definición que nos da el autor Deisman. Se podían escribir cartas de diversos modos. ¿Cómo se escribían antes las cartas? Bueno, estamos hablando del siglo I, cuando Pablo escribe las cartas. A veces se escribían a mano por el autor mismo. Entonces, por eso vamos a ver cartas donde Pablo dice, yo escribo esta carta con mi propia mano. ¿Ah? Pablo se dio la tarea, tomar el pergamino, el papiro, la tinta y empezar a escribir. Otras veces usaba amanuenses o, como nosotros le conoceríamos ahora, secretarios, ¿no? O secretarias, en donde Pablo dictaba, ¿verdad? Y otra persona iba escribiendo. En el caso último, cada sílaba debía ser copiada por un secretario, con el uso a veces de un editor que corregía los errores. Es decir, cuando había un dictado, el que escribía tenía que contar sílaba por sílaba, ¿verdad? Y tenía que ser copiada. Y después alguien revisaba últimamente el manuscrito y decía, no, este sí, este no, este tiene errores y este no tiene errores. En otras ocasiones, después de que el remitente hubiera indicado solo las líneas generales del mensaje, es decir, yo escribía una carta a alguien y yo decía lo más importante que quiero que dijera la carta, pero se le podía conceder mayor autoridad al escriba para formularlo, quien era casi un coautor en la creación de la forma final. Es decir, yo supongamos que tengo un secretario, una secretaria, que me conoce muy bien. Y entonces yo digo, che, mira, Mario, yo quiero escribir esto. Esta es mi idea y le platico la idea y tal, tal. Y Mario me dice, bueno, ok, vamos a escribirla, dale, le digo, escribí la voz, al fin que ya me conoces, escribirla conforme tú quieras, pero que tenga mi idea. Entonces Mario escribía la carta con su bagaje, con sus palabras, con su ortografía, con su sintaxis, con todo lo que lleva una escritura, ¿verdad? Porque nadie escribe igual. Todos tenemos formas distintas de escribir. Bueno, quien hacía eso se convertía en un tipo coautor, es decir, entre dos habían escrito la carta. Entonces, hay cartas de Pablo que así aparecen, donde el escritor, el secretario es un tal Silvano, por ejemplo. ¿Ah? Silvano es un secretario, un amanuense. Entonces Pablo le dijo, mira, yo quiero decir esto, vos metele ficha con tus palabras y igual yo te voy a firmar de que sí. Esta era la forma que se tenía anteriormente. Por ejemplo, vemos aquí, miren, dice, respecto a Pablo, posiblemente escribió enteramente con su propia mano una breve carta como la de Filemón. Si ustedes leen el versículo 19 de la carta a Filemón,
leerán esta frase que dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces, es una carta muy chiquitita que es probable que aquí vemos reflejada la personalidad de Pablo, cómo realmente él escribía, ¿verdad? Es una carta muy linda y es probable que él haya escrito. Tenemos entonces el otro modelo, las referencias a algunas líneas escritas por la propia mano de Pablo en composiciones más largas, es decir, que Pablo le dio libertad a sus amanuenses para que escribieran mucho mejor las ideas que él estaba compartiendo. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 21 dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de propia mano. Es decir, Pablo en la carta a los Corintios lo único que escribe es los saludos finales. Pero es probable que haya habido un secretario que Pablo le haya dictado y haya escrito la carta a los Corintios. Gálatas también nos dice en el capítulo 6, versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, es probable que Pablo haya escrito también esta carta, parte de Gálatas, de su propia mano. Y se dice que es probable que él haya tenido un tipo catarata en los ojos, que no viera bien Pablo. Pues antes no había lentes, ¿no? Entonces, por eso tenía que escribir con letras muy grandes para que él mismo viera lo que había escrito. Tenemos el mismo testimonio en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, que dice, las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Es probable que esto último solamente Pablo lo haya él escrito. Y Colosenses, ¿verdad? También nos dice en el capítulo 4, versículo 18, dice, la salutación o el saludo de mi propia mano de Pablo. Pues sugieren, sin embargo, que el resto de estas cartas había sido escrito por un secretario. O sea, el hecho de que Pablo haya dicho, bueno, estos saludos lo escribo yo, significaría que el resto fue dictado y que hubo un secretario o dos tal vez que le pudieran ayudar. Este ejercicio del amanuenso del secretario lo vemos reflejado en Romanos 16, 22, donde habla acerca de Tercio, ¿verdad? Romanos 16, 22 dice, yo Tercio, fíjense lo que dice, yo, está hablando en primera persona, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí claramente vemos de manera expresa que quien había escrito la carta a los romanos no fue Pablo, fue Tercio quien escribió la carta. Ahora, como dije, el secretario no solamente era una especie de que alguien le dictara y él le escribiera, era una especie de coautor de la carta. También podría decir cosas de sí mismo, de cómo interpretar correctamente la idea de Pablo, y es muy probable que Pablo al ver el boceto final diga, mira, lo escribiste mejor que yo, porque a veces nos pasa, ¿verdad? A mí me ha pasado que cuando le pido a alguien que escriba una idea mía, cuando le digo, che, vos me agarraste la onda, o sea, lo escribiste mejor que nadie, ¿no? Aunque mi idea pudo haber sido más dispersa tal vez. En toda esta cuestión ignoramos en qué grado proporcionó Pablo las palabras a sus escribas, es decir, si trabajaba con secretarios o coautores. No sabemos realmente si todo esto lo escribió un secretario, Pablo pudo haber escrito una parte, porque recuerden que antes se escribía muy lento, o sea, no era una computadora que ta. No, ¿verdad? Y era muy costoso escribir. Había momentos donde tal vez hubo copias, ¿verdad? Que Pablo dijo, no, mira, aquí hay un error. Bueno, listo, esta copia no sirve, pero por alguna razón no se desechó esa copia y esa copia empezó a circular, a circular, a circular y circuló con el error que pudo haber tenido esa carta. ¿Me explico? Bueno, ignoramos en qué grado se dio este fenómeno. Lo que sí sabemos es que existió, ¿verdad? Pero no podemos decir con certeza
cuánto de porcentaje, el 100% de la carta es de Pablo o del amanuense. Pudo haber dictado exactamente algunas cartas y de haber permitido cierta libertad en otras, como por ejemplo la carta a los Colosenses, que muestra un estilo muy diferente a la de las protopaulinas, que es lo que dijimos. Hay cartas como Colosenses, como Efesios, como Timoteo, que la forma en que se escriben esas cartas no parecen igual a las que Pablo escribió, ¿verdad? Por eso se puede entender que las pudo haber escrito otra persona en honor de Pablo. O sea, que Pablo haya estado vivo o las escribieron después de que Pablo murió. Y no es difícil de aceptar algo así, hermanos, considerando que el texto bíblico en la carta a los Hechos, la carta, el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo tenía una escuela de discípulos. Pablo tuvo sus propios discípulos, personas que estuvieron con él, que lo escucharon y demás, y que después de muerto Pablo siguieron defendiendo la obra de su maestro. Por supuesto. Eso sucedió lo mismo con los profetas del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Había escuela de profetas. Entonces no era distinto, no era algo raro, no es algo que no pudo haber sucedido, ¿verdad? Pudo haber sucedido y damos gracias a Dios por ello. Así que las cartas del Nuevo Testamento, en particular las de Pablo, estaban pensadas para ser leídas en alta voz a fin de persuadir a los oyentes. Este punto es interesantísimo, hermanos. Todos los libros de la Biblia, pero principalmente las cartas de Pablo, fueron escritas para ser leídas en voz alta, ¿no? Por eso es importante que cuando alguien lea la carta de Pablo, cualquiera que sea, debe leerla bien, sin tartamudear, con sentimiento, con emoción, porque antes así se leían, no había copias para todos, solamente había una. Entonces decían, hermanos, vénganse, reúnanse, porque llegó una carta que Pablo, nuestro hermano, escribió a una iglesia allá de Tesalónica. Vengan, vengan a escuchar qué dijo Pablo, no a leer, a escuchar. Entonces uno que era el que leía bien, tenía bonita voz, era elocuente y demás, leía las cartas con esa fuerza y con esa impronta. Las cartas fueron escritas para ser leídas en voz alta. No hay nada más terrible, hermanos, perdóname que lo diga y con mucho cariño y respeto lo digo, escuchar a alguien que lea la Biblia tartamudeando, ¿verdad? Hay que ejercitar. Hay que leerla con fuerza, con impronta. No hay cosa más terrible, diríamos, en esa parte de admirar la fuerza y la expresión que tiene el escrito cuando alguien lee de manera sosa, de manera débil, de manera sin emoción. Pues uno ahí no logra ver la fuerza de los escritos. Ujú. Consecuentemente, como los discursos, estas composiciones pueden ser tenidas por piezas retóricas, es decir, tienen que ser habladas, discutidas, leídas en voz alta, en las que se valoraba la autoridad del autor. ¿Quién escribe esta carta? El hermano Pablo. Ah, mira. La calidad del escrito. Por eso la carta de Pedro dijo, hay escritos de nuestro hermano Pablo que son re difíciles de entender. Y sobre todo el efecto deseado en el público. Esto nosotros ya lo vimos en introducción al Nuevo Testamento, hermanos. La iglesia fue quien le dio la autoridad canónica a estos escritos. La iglesia dijo, ok, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿Qué escribió? Escribió que tenemos que no, si nos, ¿cómo dice el texto? Si nos mordemos, procuremos no destruirnos, ¿no? Así dice Pablo en una de sus cartas. Estoy viendo si lo puedo encontrar. En la carta a los Gálatas dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Bueno, vamos a hacerle caso a Pablo y vamos a seguir esa norma como nuestra norma de vida. Por eso son libros canónicos, ¿verdad? Porque nosotros obedecemos lo que dice este libro, estas cartas. Entonces, es así que el efecto que tuvo el público de decir, vamos a hacer esto, ¿ok? ¿No? Vamos a hacer esto. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre. Ok, esto es el mandato que nos da el hermano Pablo en la carta a los Gálatas. Bueno, vamos a hacer. Y fue así como la iglesia le fue dando autoridad
espiritual autoridad canónica a las cartas de Pablo. Muy bien. El formato más o menos, hermanos, que encontramos en la mayoría de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, generalmente tienen cuatro partes, ¿verdad? Y ahí solamente las voy a mencionar y en la siguiente clase voy a desarrollarlas. Estas son las cuatro partes que la mayoría de las cartas de Pablo tienen, porque son aspectos con los que se manejaba la literatura y la forma de escribir en el sistema cartario del primer siglo, ¿no? Una herencia muy helénica y también muy romana. Había una fórmula introductoria, había una acción de gracias, estaba el cuerpo o mensaje de la carta y finalmente sí o sí se usaba una fórmula conclusiva o una conclusión, ¿no? Bien, en la próxima clase voy a explicar cada una de estas y las vamos a ver reflejadas en las cartas. Vamos a ir mirando cómo estos cuatro elementos, ¿verdad? Se pueden aplicar claramente o se pueden mirar más bien claramente en las cartas del apóstol Pablo. ¿Ok? Forma introductoria, acción de gracias, cuerpo del mensaje de la carta o mensaje de la carta y la fórmula conclusiva. Ujú. Bien, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Bueno, deseo, queridos alumnos, que Dios los bendiga, que el Señor les acompañe en todo momento y bueno, que sigamos aprendiendo más sobre las cartas de Pablo. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles para terminar con esta unidad temática y la próxima semana ya empezar a meternos de lleno en cada una de las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga, un lindo abrazo y muchas bendiciones. Linda tarde para todos. Chau, chau.